Le compré una camioneta nueva a mi papá por sus 60. En la cena, brindó, por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Me fui sin decir nada. A la mañana siguiente, la camioneta no estaba. Mi teléfono explotó con 88 llamadas perdidas. Le compré a mi papá una camioneta nueva para su cumpleaños número 60. En la cena, levantó su copa y dijo, por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Todos se rieron. Yo simplemente me levanté, sonreí y me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, la entrada de su casa estaba vacía y mi teléfono explotó con 88 llamadas perdidas. No soy el tipo de persona que espera una ovación de pie por hacer algo bueno, especialmente cuando se trata de la familia. Pero cuando sorprendí a mi papá con una camioneta nueva para su cumpleaños número 60, una Ram 1500 totalmente equipada con la que había estado obsesionado durante meses, no esperaba que brindara por mi estupidez frente a 14 personas. Me miró directamente, con la copa en alto, y lo dijo como si fuera un chiste que moría por compartir. Por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Hubo risas. Risas reales, fuertes y sin filtro. Algunas personas parecían confundidas, quizás incómodas, pero nadie dijo una palabra para detenerlo. Nadie me defendió. Valeria se rió tontamente como si pensara que era adorable. Lucía sonrió con aire de suficiencia. Incluso su amigo Miguel, quien una vez me dijo que le recordaba a su sobrina, la inteligente de la familia, no dijo nada. Yo simplemente me levanté, sonreí como si nada hubiera pasado, salí por la cocina y conduje a casa en total silencio. Lo que nadie sabía era que esa camioneta me había costado más que solo dinero. Trabajo en finanzas, pero no del tipo glamoroso. El tipo real. Hojas de cálculo, semanas de 60 horas, proyectos que se comen tus fines de semana. Había estado ahorrando dinero durante más de 2 años, saltándome la comida para llevar, diciendo no a la ropa nueva, quedándome en casa mientras mis amigos se iban de viaje. Incluso cancelé mi membresía del gimnasio durante 6 meses y entrené en casa solo para ahorrar más. Sabía que no obtendría un abrazo dramático de película, pero tampoco esperaba ser humillada públicamente de esa manera. Y no era la primera vez. Mi papá siempre ha tenido un talento para convertir el amor en algo transaccional. Mientras crecía, nunca fui lo suficientemente buena en las cosas que parecían importarle. Yo era inteligente. Entré en una gran universidad, conseguí un trabajo sólido, pero nunca fue la perfección de Valeria. Valeria era la hija dorada. Entrenadora personal, la reina de los outfits en redes sociales, cintura diminuta, sonrisa perfecta. Cuando éramos niñas, una vez me hizo sacar la foto escolar de Valeria de mi billetera porque, según él, me hacía parecer celosa. El tema del peso, siempre estaba ahí en cada comentario, en cada cena de cumpleaños donde pedía ensalada para mí sin preguntar. Decía que era por amor. Lucía una vez me dijo, él solo se preocupa por tu salud. Excepto que no se preocupaba, juzgaba. Medía. Cuando tenía 21 años, me dijo que ningún hombre me amaría a menos que bajara de los 70 kilos. Ese número se quedó conmigo durante años como una maldición. Así que cuando ahorré y compré esa camioneta, del color y modelo exactos, incluso con la tonta función de enfriamiento de asientos de la que tanto hablaba, no estaba comprando amor. Estaba demostrando que podía darle algo que él nunca me dio a mí, generosidad sin condiciones. Pero debería haberlo sabido. Esa noche, no lloré. Ojalá pudiera decir que lo hice, pero simplemente me senté en mi apartamento mirando a la nada. Algo se apagó dentro de mí. Me sentí como una tonta, pero también extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera llegado a la última parada de un largo viaje en el que nunca quise estar. A la mañana siguiente, revisé la documentación. El concesionario había registrado la camioneta a mi nombre, pero aún no había transferido el título. Legalmente, todavía era mía. Llamé al gerente y le expliqué la situación. Se acordaba de mí. Dijo que si la devolvía rápidamente y todavía estaba limpia, podrían revertir el papeleo y ponerla como un modelo de exhibición. Recuperaría la mayor parte de mi dinero. Así que conduje hasta su casa alrededor de las 6:15 de la mañana siguiente. El vecindario todavía dormía. Sus aspersores estaban funcionando. El lazo rojo todavía estaba en el capó,
marchitándose por el rocío. Abrí la puerta con la segunda llave, la que guardaba en mi guantera, encendí el motor y salí de la entrada sin que un alma me viera. Para cuando regresé a mi casa, mi teléfono había explotado con notificaciones. 28 llamadas perdidas, algunos mensajes de voz, pero no los escuché. Simplemente me senté en el borde de mi cama sosteniendo el teléfono como si perteneciera a otra persona. Había mensajes de Valeria: ¿por qué hiciste eso? ¿En serio eres tan mezquina? Está vuelto loco. De verdad, está perdiendo la cabeza. Llámame. Lucía también envió uno. Solo 3 palabras, tú lo escuchaste. Pero ninguno de ellos preguntó cómo me sentía. Y mi papá dejó un mensaje de voz diciendo que lo avergoncé frente a su gente. Como si esto fuera una transacción comercial que salió mal. Ese fue el comienzo del desenlace. No tenía idea de lo rápido que las cosas estaban a punto de cambiar. No devolví una sola llamada ese día. Ni la de él, ni la de Valeria, ni la de Lucía. Dejé mi teléfono vibrando en el mostrador y conduje directamente al gimnasio. Eso se había convertido silenciosamente en mi refugio en los meses previos a su cumpleaños. Presentarme, sin anuncios, sin selfies en el gimnasio, sin grandes declaraciones, solo trabajo. Mi terapeuta dijo una vez que a veces no cambias para demostrarle algo a los demás. Lo haces para no seguir odiándote cada vez que ves tu propio reflejo. Eso me dolió más de lo que admití. Me quedé durante 2 horas. Ni siquiera estaba haciendo nada especial. Máquinas de correr, simplemente moviéndome hasta que el ruido en mi cabeza se calmó. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había más llamadas perdidas que antes. 37 ahora. Un mensaje de voz de Valeria, 3 de mi papá y 2 de Lucía. Un par de mensajes de texto, uno de Valeria solo decía: «qué dramática». ¿En serio? Fue una broma. ¿Madura? Esa era su versión de consuelo, supongo. Otro de Lucía: «lo avergonzaste. Por favor, llámame». Pero ninguno de ellos preguntó cómo estaba. Ninguno de ellos dijo: «lo siento». El único mensaje de voz de mi papá que sí escuché era solo él caminando de un lado a otro, en algún punto entre enojado y condescendiente. Dijo que estaba exagerando, que era una broma inofensiva y que la gente se rió porque era divertido. Luego agregó algo que me dejó helada: «si vas a ser tan sensible, tal vez no deberías volver más por aquí». Me quedé mirando la pared durante 1 minuto entero antes de borrarlo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esto no se trataba de un brindis. Tampoco se trataba de la camioneta. Se trataba de años de comentarios como ese. Años de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado pesada, demasiado sencilla, demasiado seria, demasiado dramática, no lo suficiente de esto, demasiado de aquello. Cada vez que intentaba acercarme, él encontraba una manera de hacerme sentir como una obligación. Como si mi trabajo fuera reírme de mí misma o quedarme callada. Me llamó mi niña grande desde que tenía 12 años. Cuando le rogué que parara, puso los ojos en blanco. A los 17, cuando le mostré mi vestido de graduación, preguntó si estaba segura de no querer probar algo más favorecedor. Fui sola ese año, no porque no tuviera opciones, sino porque no podía soportar la idea de que él me viera con ese vestido y pensara: «ella de verdad cree que se ve bien». Me senté con todo eso en mi apartamento esa noche, comiendo sobras frías en silencio, dándome cuenta de que probablemente esto era todo. No solo una pelea, un cambio. Un antes y un después. A la mañana siguiente, abrí Instagram. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Valeria había publicado una foto de papá de pie junto a la ahora vacía entrada de la casa, taza en mano, con cara de enojado. Su pie de foto decía: «todavía esperando mi camioneta», con un emoji de risa y llanto. La gente comentaba cosas como: «oh, qué salvaje» y «dile que la devuelva». Alguien incluso escribió: «espero que haya guardado el recibo». Tomé una captura de pantalla y luego la bloqueé. ¿Hecho? Fue entonces cuando llamé a mi terapeuta. Habíamos comenzado sesiones semanales después de la última Navidad. Aquella en la que mi papá les dijo a todos en la cena que esperaba que Valeria me ayudara a ponerme en orden este año. Ella se había reído y dicho: «está haciendo lo mejor que puede, papá». Él se encogió de hombros.
Yo me disculpé para ir al baño y me senté en la bañera durante 20 minutos tratando de no vomitar. Esta vez le conté todo. El brindis, el mensaje de voz, la publicación de Instagram. Me preguntó qué quería. Le dije que quería desaparecer de esa versión de mi vida. Ella dijo, entonces hazlo. Lo pensé durante el resto del día. Luego, esa noche, redacté un correo electrónico. No para mi papá. Sabía lo que haría con él. Lo tergiversaría, se burlaría, lo compartiría con alguien. Se lo envié a Lucía. No fue cruel. Fue claro. Le dije que apreciaba que hubiera sido amable a lo largo de los años, pero que ya no estaba dispuesta a permanecer en una familia que me trataba como si fuera el entretenimiento. Le dije que no iba a fingir más, que no iba a aparecer en días festivos o cumpleaños, ni a sentarme en silencio cuando alguien me insultara públicamente. Dije que había terminado de dar regalos, hacer favores o ayudar económicamente, y que iba a tomar un espacio real, no para demostrar un punto, sino porque necesitaba sobrevivir a esto con mi autoestima intacta. Su respuesta llegó esa misma noche. Entiendo, y lo siento. Eso fue todo. Pero le creí. Fue más de lo que jamás había recibido de mi propia sangre. Lo que no esperaba fue la reacción de mi mamá. Ella vive en Oregón ahora, enseña ética empresarial en una pequeña universidad. Hablamos de vez en cuando, pero ella y mi papá se separaron cuando yo tenía 12 años, y no se involucra mucho. La llamé unos días después, pensando que tal vez diría algo neutral, tal vez incluso intentaría mantener la paz. En cambio, dijo algo que me dejó helada. ¿Bien? Me preguntaba cuándo finalmente lo cortarías de tu vida. Fue entonces cuando supe con certeza que no estaba loca. Después de colgar con mi mamá, me quedé sentada en mi cocina sosteniendo mi café como si fuera una especie de ancla. La había llamado esperando, no sé, tal vez uno de esos suaves viajes de culpa por los que las mamás son conocidas. Algo como, sigue siendo tu padre o no te precipites. Pero todo lo que dijo fue, bien. Sin dudarlo, sin confusión, solo alivio. Me dijo que había estado observando desde la distancia durante años. Así lo expresó. Observando. Dijo que sabía que si decía algo demasiado pronto, yo lo defendería. Tal vez incluso la cortaría a ella en su lugar. Eso dolió un poco, pero tenía razón. Hubo momentos en que me convencí a mí misma de que estaba exagerando. Repetía las cosas que él decía y me decía a mí misma que no lo decía en serio, que solo estaba siendo sensible. Dijo que lo dejó porque no quería que Valeria y yo creciéramos pensando que su versión del amor era normal. Valeria era demasiado joven para darse cuenta. Yo no. Le pregunté por qué le dejó tomar la iniciativa después del divorcio. ¿Por qué él se quedó con la casa y las recogidas de la escuela y las mañanas de domingo? No esquivó la pregunta. Porque amenazó con arruinarme en los tribunales si luchaba por la custodia total. Y porque pensé que estarían más seguras si no peleaba. Fue el tipo de bomba silenciosa que no puedes dejar de escuchar. Creo que había pasado toda mi vida adulta persiguiendo la aprobación de un hombre que solo me veía como un reflejo de sus propias inseguridades. Valeria encajaba en la imagen que a él le gustaba. Perfecta, pulida, bonita, delgada. Yo, siempre era un poco demasiado de todo y no lo suficiente de nada que él valorara. Y cuando no podía arreglar eso, lo convertía en una broma. Años después de esa llamada, comencé a ver las cosas como eran. No revisaba tanto mi teléfono. Dejé de esperar una disculpa, pero los mensajes de voz seguían llegando. Algunos llenos de culpa, él suspirando, diciendo que me extrañaba, preguntando si ya había terminado de ser emocional. Otros eran simplemente de enojo. No se devuelve un regalo por una broma, Sofía. Así no se comportan los adultos. Luego envió un mensaje de texto que decía, te arrepentirás de esto algún día. Eso fue lo último que envió antes del silencio. Lo tomé como un regalo. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en mí misma. Dejé de usar la comida como consuelo. Dejé de seguir a Valeria en cualquier cuenta que no hubiera bloqueado ya. Puse música de verdad de nuevo mientras cocinaba. Me permití disfrutar de las cosas sin culpa. La parte más extraña fue lo ligera que me sentí.
No solo físicamente, aunque sí, había bajado 8 kilos para entonces, sino mental y emocionalmente. No me había dado cuenta de cuánta energía había estado gastando solo tratando de sobrevivir siendo su hija. La ansiedad en torno a las cenas familiares, la presión de presentarme, ser la buena deportista, reírme de los insultos, sonreír a través de las comparaciones, todo eso simplemente se había ido. Luego, una tarde, llegué a casa del gimnasio y encontré un correo electrónico esperando en mi bandeja de entrada. El asunto era exactamente lo que esperaba, hablemos. Era corto, como si le estuviera escribiendo a un compañero de trabajo sobre una reunión perdida. Sofía, ya dejaste claro tu punto. Me gustaría sentarme y hablar de esto como adultos. Este comportamiento ha durado demasiado. Avísame cuando estás libre. Papá. Sin disculpas, sin autoconciencia, solo un hombre que no podía creer que realmente me hubiera alejado. No respondí. Ni siquiera lo borré. Simplemente lo imprimí, lo doblé 2 veces y lo deslicé en la parte de atrás de mi diario, justo al lado de la copia del recibo de la camioneta. La semana siguiente, Lucía me envió un mensaje de texto con la foto de un recibo de supermercado. Nada más, solo una lista de artículos, el total y una nota al final que decía, rechazada. 2 horas después, otro texto. Intentó usar tu antigua tarjeta. Creo que necesitas cancelarla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No estaba tratando de arreglar nada. Estaba tratando de que volviera por conveniencia. Pero yo ya no era su red de seguridad, y apenas estaba comenzando. Cancelé la tarjeta vieja esa misma noche, sentada en mi sofá con mi laptop brillando en la oscuridad. Era una de esas tarjetas de respaldo que le había dado años atrás solo para emergencias. No había pensado en ella en mucho tiempo. Supongo que una parte de mí esperaba que él hubiera olvidado que existía. Resulta que lo único que olvidó fue que yo ya no era su red de seguridad personal. La transacción que Lucía me envió, una compra de supermercado de $182.43, rechazada, no fue un accidente. Intentó 2 veces más ese día. Mismo total. Como si pensara que era solo un error técnico. Como si yo finalmente lo arreglara para él. Esa fue la parte que me afectó. La suposición, la confianza de que sin importar lo que dijera o hiciera, yo seguiría limpiando sus desastres. Pero no lo hice. Inicié sesión, cancelé la tarjeta, cerré la cuenta y borré todo rastro de ella de mi nombre. Eso debería haber sido el final. Pero, por supuesto, no lo fue. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de una mujer con la que solía trabajar, Carla, de mi antiguo trabajo. No habíamos hablado en casi 2 años. Su mensaje comenzaba con, oye, no sé si esto es cierto, pero tu papá me envió un mensaje anoche. Me desplacé y mi estómago se hundió. Se había puesto en contacto con ella y aparentemente, con varias otras personas que conocía, diciendo que yo estaba en un mal estado mental, que había hecho algunas cosas extrañas, como regalar un coche, recuperarlo y aislarme de la familia. Dijo que estaba preocupado de que pudiera hacerme daño. Incluso adjuntó una foto nuestra de hace 3 años en la cena de compromiso de Valeria. Yo más pesada, sonriendo torpemente, su brazo alrededor de mi hombro. El pie de foto decía, antes de que cambiara. Mis manos temblaban. Ni siquiera era ira. Era algo más frío, algo como asco. El hombre que me llamó idiota frente a una multitud ahora se pintaba a sí mismo como el padre desconsolado de una hija mentalmente inestable. No le respondí a Carla. No publiqué nada. No me defendí. Llamé a mi abogada. Elena no era una abogada de divorcios ni nada dramático por el estilo. Era alguien que conocía del trabajo. Una mujer astuta que manejaba disputas de privacidad y financieras. Le conté toda la historia. La camioneta, el insulto, las llamadas, la tarjeta, los mensajes de Facebook, todo. Le envié capturas de pantalla. Las leyó y dijo en voz baja, está tratando de construir una narrativa antes de que tú puedas. Al final del día, redactó una carta de cese y desistimiento. No era desagradable, solo firme y directa. Le decía que dejara de difundir información falsa sobre mí, que dejara de contactar a cualquiera que yo conociera y que dejara de usar mi nombre públicamente. 2 días después,
Lucía me envió un mensaje de texto. Recibió la carta. Está furioso. Dijo que lo humillaste de nuevo. No respondí. No le debía eso. Al día siguiente, Valeria me envió un mensaje de la nada. ¿De verdad le enviaste un abogado a papá? ¿Qué te pasa? Luego, un minuto después, lo ingresaron en el hospital. Felicidades. Espero que estés orgullosa. Me quedé helada. Llamé al hospital. Confirmaron que fue admitido esa mañana. Presión arterial alta, dolor en el pecho, relacionado con el estrés. Ya le habían dado el alta. No era grave, pero se aseguró de que todos pensaran que sí lo era. Esa tarde, mis notificaciones explotaron de nuevo. Había publicado una foto de sí mismo con una bata de hospital, la mano sobre el pecho. El pie de foto decía: a veces tu corazón se rompe más de lo que tus hijos jamás entenderán. Cientos de comentarios. Mantente fuerte. Eres un buen hombre. Los niños de hoy no tienen respeto. Orando por tu recuperación. Valeria comentó un emoji de corazón. Me quedé mirando la publicación durante tanto tiempo que ni siquiera me di cuenta de que estaba temblando. Ya no estaba triste, solo entumecida, porque finalmente vi el patrón claramente. Él no quería reconciliación. Quería control. No quería una hija. Quería una audiencia. Esa noche, hablé con mi terapeuta de nuevo. Le mostré la publicación. Se desplazó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. No puedes ganar un juego que no aceptaste jugar. Fue entonces cuando tomé una decisión de la que no le conté a nadie. Puse mi apartamento en alquiler. Empecé a trabajar de forma remota a tiempo completo. Vendí mi coche, compré un billete de ida a Arizona, donde mi mamá acababa de comprar una pequeña casa con una habitación de invitados. Me lo había ofrecido antes, medio en broma. Esta vez, acepté. Antes de irme, hice una última cosa. Le envié un mensaje a mi papá. Solo una línea. Por favor, no me contactes de nuevo. Si necesitas comunicarte conmigo, hazlo a través de mi abogada. Sin ira, sin emoción, solo la verdad. Una hora después, respondió con 3 palabras. Te arrepentirás de esto. Pero por primera vez en mi vida, no le creí. La vida en Arizona era tranquila de la mejor manera posible. Mi mamá no era del tipo abrazador y demasiado emocional, pero entendía cómo dar espacio, algo que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente hasta que finalmente lo tuve. Me despertaba con el sonido de su cafetera, salía a caminar temprano por la mañana, cocinaba con ella por las noches. Sin comentarios sarcásticos, sin juicios, solo paz. Tardó menos de 2 meses para que la ansiedad comenzara a abandonar mi cuerpo. Dejé de revisar mi teléfono obsesivamente, dejé de preguntarme qué estaría diciendo mi papá sobre mí a mis espaldas. Dejé de esperar ser atacada cada vez que un mensaje de texto vibraba. Y cuando finalmente llegué a los 70 kilos, ni siquiera me di cuenta hasta que mis vaqueros, esos en los que solía meterme a la fuerza, se deslizaron sin esfuerzo. Esa misma semana, llegó una caja a la puerta de mi mamá. Sin dirección de remitente, sin nota encima. Dentro había una foto enmarcada de mi papá y yo de mi graduación universitaria. Yo tenía 22, él 50, y ambos parecíamos estar tratando de fingir que éramos cercanos. En la parte posterior del marco, había una caligrafía. Siempre serás mi hija, te guste o no. Sin firma, pero no la necesitaba. La miré por un rato. No por sentimentalismo, simplemente seguía pensando, él realmente cree que esto es amor. Pensó que enviarme una foto como esa de alguna manera borraba todo lo que vino antes, que cambiaría algo. Como si sintiera una repentina oleada de culpa y volara a casa. Envolví el marco en una toalla vieja, lo metí en una caja en el garaje y lo guardé bajo llave. Unos días después, recibí el mensaje de texto que había estado esperando. Era de Valeria. No está bien. Apenas duerme. Sigue preguntando por ti. Todavía está dolido por todo esto. Luego, como un reloj, el punto real. Está atrasado con la casa. ¿Puedes al menos ayudar con eso? Sigue siendo tu padre.
Miré esos mensajes sin sentir nada. Absolutamente nada. Ni siquiera me enojé. Simplemente esperé un día entero y luego respondí con 6 palabras. Si él quiere hablar, está bien. No recibí respuesta. No de inmediato. Pero 2 semanas después, estaba volando a Los Ángeles para un evento de trabajo. No le dije a nadie que iba. No publiqué sobre ello. Simplemente empaqué una maleta y reservé un hotel cerca del lugar. No llevaba allí más de unas pocas horas cuando lo vi. Estaba esperando fuera del vestíbulo del hotel, con los brazos cruzados, gafas de sol puestas como si estuviera interpretando el papel de padre preocupado. Tuve que reír. Se veía mayor, cansado, todavía tratando de aferrarse a alguna versión de dignidad que no se había ganado en años. Pasé junto a él sin disminuir la velocidad, y él me siguió. No gritó, no armó una escena, simplemente caminó a mi lado durante unas cuadras antes de finalmente preguntar si podíamos hablar. Me detuve. Comenzó con lo de siempre. Como las cosas se habían salido de control. Como no esperaba que todo llegara tan lejos. Que me extrañaba. Que estaba preocupado. Dijo que había estado entrando y saliendo de la atención de urgencia, principalmente por estrés. Dijo que Valeria solo estaba tratando de protegerlo. Le dejé hablar. No dije una palabra. Luego hice la única pregunta que había estado guardando durante meses. ¿Por qué me humillaste así frente a todos cuando te di la camioneta? Se encogió de hombros. Dijo algo sobre que era una mala broma. Que no pensó que lo tomaría de esa manera. Que siempre había sido un poco sensible, que debería haber sabido que no era en serio. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no lo entendía. No se arrepentía. Se arrepentía de las consecuencias. Se arrepentía de perder los beneficios. Le dije que no era sensible. Estaba agotada. Estaba harta de ser la que siempre cedía para mantener la paz. Le dije que lo odiaba por la forma en que me trató mientras crecía. Que él era la razón por la que no me miré en los espejos durante 5 años. Que él era la razón por la que no creía que merecía nada mejor que el silencio. Abrió la boca para hablar y lo interrumpí. Le dije que había trabajado duro para reconstruir mi autoestima desde cero. Que no era la misma chica de la que se burló, pesó y midió toda mi vida. Y que si quería una relación conmigo, tendría que empezar con una disculpa y terapia. Y tendría que hacerlo sin esperar un solo dólar de mí. No respondió. Simplemente se quedó allí mirándome como si me estuviera viendo por primera vez y no le gustara lo que veía. Me di la vuelta y me alejé. No me siguió. Valeria me envió un mensaje de texto 2 días después. ¿Qué le dijiste? Está furioso. No respondí. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Ahora solo se pone en contacto cuando necesita algo. Siempre dinero. Siempre con un viaje de culpa primero. Le digo lo mismo cada vez. Ponlo por escrito con términos. Nunca lo hace. Así que no obtiene nada. Ha pasado 1 año. 12 meses desde que me alejé del hombre que me hizo creer que nunca era suficiente. Desde que lo miré a los ojos y le dije las palabras que nunca pensé que diría en voz alta, te odio. No por rabia, sino por verdad. Todavía no se ha disculpado. No realmente. Envió algunos mensajes de texto vagos aquí y allá. Cosas como, espero que estés bien y la familia es la familia sin importar qué. Pero nunca, lo siento. Nunca, me equivoqué. Ni siquiera sabe dónde vivo ahora. Después de unos meses en Arizona con mi mamá, encontré mi propio lugar justo a las afueras de Sedona. Es pequeño, simple. Trabajo de forma remota a tiempo completo ahora y comencé a dirigir talleres de bienestar financiero en un centro comunitario local los fines de semana. Me gusta. La gente escucha. Nadie me convierte en el chiste. Físicamente, estoy en la mejor forma de mi vida. 70 kilos. No porque estuviera persiguiendo un número perfecto, sino porque finalmente dejé de castigarme por no ser otra persona. Ya no hago dieta. No me peso todos los días. Me muevo. ¿Cómo? Descanso. Vivo.
Mentalmente, he tenido un trabajo más difícil que hacer. La terapia ayudó, pero no fue magia. Algunos días todavía escucho su voz en mi cabeza. Las pequeñas pullas disfrazadas de bromas, las críticas, los silencios, pero se desvanecen más rápido ahora. No se pegan como antes. Valeria dejó de enviar mensajes de texto hace unos 6 meses. El último mensaje fue una captura de pantalla de una campaña en GoFundMe que había iniciado. La descripción decía que se estaba recuperando de un distanciamiento familiar traumático y que luchaba por conservar su casa. No me nombró, pero era obvio. Ella agregó, ¿puedes ayudar? Solo un poco. No respondí. Tampoco lo hizo el resto del mundo. Aparentemente, la recaudación de fondos se quedó en $85 durante semanas antes de desaparecer silenciosamente. Creo que una parte de él todavía cree que volveré, que eventualmente me cansaré de guardar rencor. Pero lo que no entiende es que esto no es un rencor. Es libertad. Mi mamá me preguntó recientemente si alguna vez lo perdonaría. Le dije que ya lo he hecho, solo que no de la manera que la gente espera. Lo he perdonado lo suficiente como para dejar de desear que fuera otra persona. Lo suficiente como para dejar de necesitar algo de él. Lo suficiente como para seguir adelante. Lo único que lamento es cuánto tiempo me tomó verlo. Cuánto tiempo pasé esperando una aprobación que nunca iba a llegar. Pero ya no estoy esperando. Si llama, lo dejo ir al buzón de voz. Si envía un mensaje de texto, se lo reenvío a mi abogada. Y si alguna vez aparece en mi puerta, bueno, no la abriré. Porque la verdad es que no necesito venganza. No necesito un cierre. Y no necesito un padre que solo me quiere cuando le conviene. Ahora tengo paz. Y él tiene silencio.